administración de la Red Colombiana de Metrología, ya que desde el año 2018 tuvimos esta reestructuración para explicar la forma en la que estamos trabajando actualmente. Entonces me permito compartir pantalla. ¿Me confirma, Sebastián, por favor, si se ve la presentación? No, Diego, aún no la estamos viendo. Deme un momento, por favor. Ya la estamos viendo. ¿Ya se ve? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, es probable que algunos de ustedes, si han participado de los otros eventos, ya hayan presenciado esta información. Sin embargo, la idea es seguir replicándola para quienes de pronto no hayan tenido la oportunidad. Entonces, comenzamos. Primero iniciamos con la definición de la Red Colombiana de Metrología. La red es un conjunto de laboratorios de ensayo y calibración, de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia y personas naturales involucradas en los temas de metrología, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología. ¿Cómo está organizada la Red Colombiana de Metrología? Este es su organigrama. Como podemos ver en la parte inferior, tenemos en verde lo que son integrantes, en azul lo que son partes interesadas y en gris lo que son los espacios con los que contamos en la red para dar alcance a nuestros objetivos, de los cuales hablaremos a continuación. De pronto ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre integrantes y partes interesadas. La diferencia es que las partes interesadas son aquellas que únicamente pueden demandar servicios metrológicos, mientras que los integrantes son aquellos que además de demandar pueden ofertar los servicios metrológicos. Por eso, dentro de la sección de academia, por ejemplo, si ven acá la sección de academia está subrayada como azul, como parte interesada. Sin embargo, dentro de la academia contamos con laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo o grupos de investigación que pueden ofertar servicios metrológicos, por lo tanto pueden ser integrantes de la Red Colombiana de Metrología, mientras que el resto de la academia, como estudiantes, profesorado, más que todo son demandantes de servicios metrológicos. Igual sucede en el sector productivo, en el SICAL, y en los organismos evaluadores de la conformidad tenemos lo que son proveedores de ensayos de aptitud, productores de materiales de referencia certificados, laboratorios de calibración, laboratorios de ensayo, etc. Ahora, aquí en el centro, en nuestro organigrama, podemos ver lo que son los espacios. En la Red Colombiana de Metrología contamos con estos 8 espacios, los cuales, como les mencionaba, con los cuales podemos dar alcance a nuestros objetivos específicos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero, contamos el país en espacios de interacción y comunicación científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos del país y así mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos y el bienestar de la población. De este objetivo general se desprenden 3 objetivos específicos que, como les mencionaba anteriormente, damos alcance a través de los 8 espacios que veíamos en el organigrama de la Red Colombiana de Metrología. El primero de nuestros objetivos específicos es facilitar la identificación de necesidades y capacidades metrológicas de las partes interesadas por medio del intercambio de información para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Entonces, ¿cuáles son los espacios con los que contamos para dar alcance a este objetivo? El primero de ellos es MetroRed. Nosotros, desde la Red Colombiana de Metrología, contamos con un sistema de información a través de la cual registramos y obtenemos la información de ustedes como partes interesadas, como integrantes de la Red Colombiana de Metrología, a través de un formulario que se encuentra en MetroRed cuando la parte interesada, las entidades están interesadas en participar de la Red Colombiana de Metrología, deben registrarse a través de MetroRed y nosotros, por medio de este sistema de información, obtenemos lo que son bases de datos de capacidades y necesidades metrológicas y otros reportes que pueden ser de interés para el trabajo de la red.
¿Cuál es el segundo espacio? El segundo espacio con el que contamos son las sesiones de trabajo. De estas sesiones de trabajo, para estas sesiones de trabajo se cuenta con un procedimiento del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Nacional de Metrología, contamos con encuestas, mesas de trabajo, eventos, que es, por ejemplo, este que estamos realizando el día de hoy, instructivos internamente para diferentes temas de la red, y se obtienen como productos las sesiones realizadas, como las listas de asistencia, que seguramente hoy tendremos que diligenciar a través de un link, y notas en general de sesiones de trabajo que se realicen. ¿Cuál es nuestro tercer espacio para dar alcance a este objetivo? En la página web del Instituto Nacional de Metrología se encuentra el curso virtual, un curso virtual bastante didáctico sobre metrología básica. Se cuenta con una plataforma a través de la cual se creó y se subió el curso a la página web, y como producto de este curso virtual tenemos pues los cursos desarrollados y los registros de asistencia de las personas o de las entidades que tienen acceso a este curso virtual. Estos tres espacios están diseñados para dar alcance al primer objetivo específico. Ahora vamos con el segundo objetivo, el cual es promover la cultura metrológica para sensibilizar a las partes interesadas en el uso de la metrología como herramienta para mejorar la productividad y la competitividad, además de contribuir al bienestar de la población. Al igual que en el primer objetivo específico, para este también contamos con algunos espacios para poder dar alcance. Específicamente los eventos, contamos con eventos de la Red Colombiana de Metrología impartidos sea por la Subdirección de Metrología Física, como es el caso del día de hoy, o por la Subdirección de Metrología Química, o por la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, dependiendo de la temática del evento. ¿Con qué herramientas contamos para la realización de los eventos? Igualmente contamos con un procedimiento del Sistema Integrado de Gestión para actividades de divulgación de la red. Como producto de estos eventos, se obtiene al inicio de cada vigencia, nosotros publicamos el programa de eventos para la vigencia. De cada evento se obtienen listas de asistencia, como les mencionaba anteriormente, y evaluación de satisfacción de los eventos. En este caso, no sé si Sebastián ya les comentó de pronto en la invitación, al finalizar el evento se les hará llegar una encuesta de satisfacción, la cual les agradeceremos enormemente si la diligencian para ayudarnos a mejorar cada día en la realización de los eventos de la red. El siguiente espacio para dar alcance al segundo objetivo específico son los canales de comunicación con los que contamos desde el Instituto Nacional de Metrología hacia las entidades, hacia las partes interesadas y los integrantes de la red. Para este espacio contamos igualmente con un procedimiento para difundir temas y servicios tanto del instituto como actividades de los espacios de la Red Colombiana de Metrología, y como productos obtenemos solicitudes de comunicación, que es un soporte interno que nosotros obtenemos de solicitar la comunicación al Departamento de Comunicaciones, los mensajes de difusión de temas y servicios y las publicaciones en la página web, tanto del instituto como en la sección de la Red Colombiana de Metrología. Y también aquí podemos incluir todo lo referente a las redes sociales, porque por redes sociales también divulgamos mucha información metrológica para nuestras partes interesadas. Ahora, para nuestro tercer objetivo específico, el cual es fomentar la creación de espacios, el desarrollo de herramientas y el uso de productos metrológicos entre los integrantes de la red, dando respuesta a las necesidades y considerando las capacidades para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Para este objetivo específico, contamos con tres espacios. El primero son los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos, de los cuales ya un poquito más adelante daremos su definición. Para el trabajo de estos grupos, nosotros contamos con un procedimiento del Sistema Integrado de Gestión para proyectos de I+D+I, con un procedimiento también para la elaboración de guías de calibración y documentos técnicos que se elaboran a través de la Red Colombiana de Metrología,
Además, como los grupos técnicos están integrados también por partes interesadas o integrantes, podemos contar también con la metodología de cada entidad para la realización de estos proyectos de I+D+I e inclusive con intercambios científicos. ¿Qué productos podemos obtener del trabajo de los grupos técnicos por magnitud y temáticos? Lo que son guías y documentos técnicos. Si alguno de ustedes ya participa en un grupo, pues conocerá el tipo de guías y documentos que se elaboran a través de la Red Colombiana de Metrología. Pueden obtenerse también proyectos de I+D+I formulados, materiales de referencia, productos de generación de nuevo conocimiento, productos de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. El siguiente espacio para nuestro tercer objetivo son los grupos de investigación. Para el trabajo de los grupos de investigación contamos con procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para la formulación de proyectos, tanto del INM como los procedimientos de las entidades externas. Y como productos obtenemos estos proyectos de I+D+I formulados, en desarrollo, ejecutados y aprobados. Básicamente esos eran los espacios con los que contamos en la Red Colombiana de Metrología. Ahora les quiero explicar un poquito el funcionamiento de los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos. Primero que todo, su definición. ¿Qué es un grupo técnico por magnitud? Es un espacio de interacción donde integrantes de la red buscan responder necesidades metrológicas de acuerdo con la magnitud o área metrológica a su cargo. Mientras que un grupo técnico temático es también un espacio de interacción donde integrantes de la red buscan responder a ciertas necesidades metrológicas, pero esta vez en un tema de interés común a sus integrantes que le da su nombre y que por su transversalidad o particularidad no puede ser abordado de manera exclusiva por un grupo técnico por magnitud. Teniendo en cuenta esto, actualmente dentro del Instituto Nacional de Metrología contamos con 10 grupos técnicos, bueno, 8 grupos técnicos por magnitud y 2 grupos técnicos temáticos. Desde la Subdirección de Metrología Física, contamos con el grupo técnico por magnitud de temperatura, masa, corriente, resistencia y tensión, longitud, fuerza, tiempo y frecuencia, que fue creado este año, en marzo de este año, y volumen, que está en proceso de creación. Ya tuvimos una primera reunión de apertura del grupo. Y como grupo técnico temático de la Subdirección de Metrología Física, contamos con el grupo de incertidumbre. Desde la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina, contamos con un grupo técnico por magnitud en fotometría y radiometría y un grupo técnico temático en metrología química. Desde estos grupos hemos venido trabajando desde el 2018 en la elaboración de documentos, como les comentaba, y les quiero mostrar rápidamente los documentos que se han ya trabajado, que se han publicado y los que se están trabajando actualmente. Desde el grupo de temperatura tenemos 3 documentos publicados, que son la guía de calibración de termómetros digitales con Termopar, una traducción de la guía DKD R57, que es una guía del PTB, que es el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, sobre calibración de cámaras climáticas, que también ya está publicada desde el mes de diciembre del año anterior, y una guía de calibración de termómetros de radiación, la cual igualmente se publicó en diciembre del año pasado. Los siguientes 2 documentos que se están trabajando, y aquí me corrige Sebastián si de pronto me equivoqué en la etapa en la que se encuentra el documento, la guía para la calibración de termómetros clínicos de radiación de placa plana, que está en consulta pública, y la recomendación metrológica para las buenas prácticas de medición en el uso de termómetros de radiación para la determinación de la temperatura corporal, que igualmente está en consulta pública. Diego, le confirmo, estos documentos ayer terminaron la etapa de consulta pública, ya consolidamos comentarios y van a ser analizados por los respectivos líderes del GT, del grupo técnico por magnitud de temperatura, y estaríamos citando el grupo para socializarles los comentarios. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, desde el día de ayer ya no se encuentran en consulta pública, pero bueno, ya avanzaron una etapa más en el procedimiento para su publicación. Desde el grupo técnico por magnitud de masa tenemos 2 documentos, uno que es la guía de calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, el cual tiene pendiente la construcción de un ejemplo
esta guía se vio detenida pues, por la pandemia, debido a que el ejemplo se debía construir en Barranquilla, si no estoy mal, y pues por las condiciones se detuvo en stand-by, pero ya se está solucionando ese tema, entonces próximamente continuará en el proceso de publicación. Y ahorita se acabó de solicitar la consulta pública para la guía para la calibración de patrones de masa clase E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Del grupo técnico por magnitud de corriente, resistencia y tensión, contamos con 2 guías publicadas, una, la guía de calibración de multímetros, la cual fue publicada a mediados del año anterior, y la guía de calibración de pinzas amperimétricas, que está recientemente publicada hace, creo que no más de un mes, que contamos con ella en la sección de la red, en la página web del instituto, en la sección de la red, ahí podemos encontrar los documentos publicados. Y actualmente se están trabajando, se tienen dentro del plan de trabajo 2 documentos, una recomendación metrológica sobre magnitudes eléctricas en general y una guía para la calibración de telurómetros. Desde el grupo técnico por magnitud en longitud, tenemos también una guía recientemente publicada, que es la guía para la calibración de PRI, y se está trabajando actualmente en una guía para la calibración de micrómetros. Del grupo técnico por magnitud en fotometría y radiometría, que es de la Subdirección de Metrología Química, se publicó en diciembre la guía para la calibración de espectrofotómetros UV-Vis, y esta semana, el lunes o martes, si no estoy mal, se publicó la guía para la calibración de opacímetros. Del grupo técnico por magnitud en fuerza, se está trabajando, se está iniciando el trabajo en la guía para la calibración de máquina universal de ensayos. Y para terminar con esta diapositiva del grupo técnico por magnitud en tiempo y frecuencia, tenemos la guía. La pantalla. ¿No se está viendo la presentación? Sebastián, ¿me confirma? Disculpen, yo la estoy viendo. No sé si estén más personas con la misma dificultad. Bueno, ¿hay más personas? Lina nos confirma que también la ve. Entonces no sé si existan más personas. Rocío también nos dice que la está viendo. Nelsi, Iván, sí. Muchas personas confirmaron que la están viendo. Sí, debe ser un problema de la red de la persona que no la puede ver. De pronto si sale y vuelve y entra, de pronto ahí mejora el error. Bueno, mientras tanto continuamos. Del grupo técnico de tiempo y frecuencia, tenemos una guía para la calibración de tacómetros ópticos, la cual está ya próxima a consulta pública, y una guía para la calibración de tacómetros mecánicos de vibración, la cual está en fase de planeación e iniciación, está dentro del plan de trabajo para continuar con ella. Y de los grupos técnicos temáticos, el de metrología química, contamos con 3 documentos. La guía para la medición de materia seca en aguacate, que se está trabajando dentro del grupo, y la guía de ensayos de aptitud, que igualmente se está trabajando dentro del grupo, y una guía ya publicada para la trazabilidad de las mediciones de cadmio en la cadena de cacao. Esta guía también ya se encuentra publicada. Y el grupo técnico temático en incertidumbre, se está trabajando una recomendación metrológica sobre elementos estadísticos relacionados con la estimación de la incertidumbre de medición. Bueno, eso es todo. Quería aprovechar el espacio para invitarlos a participar de los grupos técnicos por magnitud. Para quienes estén interesados pueden escribir al correo que ya en un minuto les dejaré en el chat. También me gustaría extenderles la invitación a todos ustedes, por ahí ya reconocí un par de nombres, que asistieron el día de ayer a nuestro primer comité de la Unidad Sectorial de Normalización, que está dentro del proceso de la Red Colombiana de Metrología, para que puedan participar y colaborar desde su conocimiento, desde su experiencia en el área técnica a la que se desempeñe cada una de sus entidades. Igualmente, cualquier información estaré recibiéndola por correo y les estaré dando respuesta por ese mismo medio. Les agradezco por el tiempo y, bueno, cualquier cosa,
las preguntas por el chat. Muchas gracias. Listo, Diego, muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso al subdirector de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología, al señor y ingeniero químico Álvaro Bermúdez Coronel, para que haga la respectiva presentación de certificados de calibración digital y Sistema Internacional Digital. Muy buenas tardes para todos, me alegra mucho verlos. También, como mencionaba Diego y Sebastián, veo algunos nombres conocidos y otros posiblemente sí, pero no me acuerdo. Entonces, qué bueno que haya un interés marcado por conocer estos aspectos en donde se está moviendo, o esperamos más bien que se mueva a futuro la metrología. Tal vez, Diego, si me ayuda para poder yo compartir, dejar de compartir para yo pasar a... Sí, ingeniero, discúlpeme, Listo, no me gracias. había percatado ya. Listo. Vamos a ver si ya pueden ver mi... Listo, perfecto. Voy a desconectar mi cámara para evitar que se nos distorsione por ahí el sonido. Si tienen preguntas, agradezco pasarlas al final de la charla para que no se vayan a quedar por ahí enredadas en medio del chat, porque si cuando entran muchas preguntas se nos van traslapando una tras la otra, entonces vamos a tener al final un espacio para las preguntas e inquietudes. Bien. Vamos a hablar hoy o mejor, hacer una breve introducción a lo que es el certificado de calibración digital y, por supuesto, el Sistema Internacional de Unidades Digital. Con esta presentación lo que queremos es dejar en ustedes muchas inquietudes y dejarlos, como se dice por ahí, con este picante para que comencemos a indagar y a estudiar sobre estos dos temas que son, diríamos, relevantes en lo que viene o lo que viene en los próximos años en el campo de la metrología. No es algo que vaya a ocurrir, diríamos, inmediatamente, pero sí es algo que está en el corto o mediano plazo que comience a ocurrir. Bien, entonces vamos a tratar estos 4 temas, vamos a tener unos antecedentes, vamos a hablar un poco de la experiencia internacional que básicamente se ha derivado de trabajos que viene realizando el PTB. Vamos a conocer un poco de lo que hasta el momento se tiene pensado como estructura del Sistema Internacional de Unidades, perdón, de los certificados de calibración digitales, y también de lo que se está trabajando en el Sistema Internacional de Unidades Digital. Y vamos a arrancar con unos antecedentes. Pensamos entonces que los Institutos Nacionales de Metrología, uno de sus tantos servicios que tiene, es la trazabilidad. Recordando acá que los Institutos Nacionales de Metrología, si bien prestan servicios de calibración, su misión esencial no es ser laboratorios de calibración, sino cumplen adicionalmente una función de metrología científica y metrología industrial. Entre esas está una componente de servicios de calibración y también el desarrollo de patrones y de trabajos en toda esta arquitectura digital de la que vamos a hablar también algo en esta jornada. ¿Esto qué nos lleva entonces? A que los Institutos Nacionales de Metrología tienen un reto importante para que los valores de los resultados de las mediciones que se constituyen en esos elementos que se integran a los certificados y que aportan
a la trazabilidad metrológica comiencen a estar en estructuras disponibles a los retos de la transformación digital, y que los datos ya no, digamos, reposen en anaqueles o en bases que tienen los institutos, sino comiencen a ser parte de un sistema vivo, y que por supuesto nos va a llevar en el futuro a que tengamos una redefinición del concepto de trazabilidad que actualmente tenemos, integrando por supuesto algoritmos matemáticos que van a trabajar con lo que llamamos el Big Data o los metadatos, y que van a tener y ser útiles para muchos sectores, entre ellos por supuesto otros institutos de metrología, los laboratorios de calibración acreditados, de calibración y ensayos, los usuarios de estos laboratorios, otras entidades de los esquemas de acreditación que requieran datos y certificados de calibración. ¿Eso qué implica? Que hay un trabajo interesante y unos retos fundamentales para los matemáticos y los estadísticos. Es decir, que este es un trabajo importante en generar elementos y estructuras matemáticas y estadísticas que puedan ser empaquetadas y transferidas a través de lo que vamos a ir definiendo como certificado de calibración digital. Asimismo, entonces, viene otra parte importante. Así como nosotros hablamos que la metrología viene de un campo desde el entendimiento de los fenómenos físicos y químicos, que los transformamos en unos modelos matemáticos y los exponemos en unos resultados de tipo estadístico, eso no cambia. Solo que ahora vamos a pensar que son algoritmos en donde esos modelos matemáticos van a estar allí presentes, y por supuesto también los modelos y los procedimientos estadísticos, a través de arquitecturas de comunicación que tienen un reto importante, que es la seguridad en la transferencia de datos, que haya unos esquemas y codificaciones y encriptaciones que permitan en esencia tres cosas fundamentales. Uno, que la información pueda viajar sin distorsionarse, ¿sí? Que exista una arquitectura que la información pueda viajar, pero que pueda viajar en forma segura. Es decir, que no solo se distorsione porque se desconfigura, como coloquialmente nosotros llamamos cuando enviamos un documento, que decimos, no, es que yo lo envié en una forma y llegó al otro lado y se desconfiguró. Vemos que la información está todita, no ha cambiado nada, ¿verdad? Pero lo único que se ha hecho es desconfigurarse, entonces como que no nos queda fácil de entender. Pero también puede ser que aparentemente no se desconfigure, pero se introduzca información maliciosa que no queremos que esté. Entonces necesitamos también esa seguridad. Y la otra es que la información permanezca en estas nubes dentro de los tiempos que se estipulen para que allí permanezcan. Y eso, por supuesto, entonces es un reto de la seguridad en la expansión y lo que denominamos transformación digital. Por lo tanto, entonces, los servicios que prestan los institutos nacionales de metrología y también en el futuro quienes sean organismos evaluadores de la conformidad y emitan certificados de calibración deberán adaptarse a esta nueva realidad, haciendo una transformación en sus procesos y atender las necesidades que tiene lo que denominamos la industria 4.0. Y una de esas transformaciones ya es lo que estamos apuntando con el certificado de calibración digital y el sistema internacional digital. Estos esquemas no están ajenos a los marcos y políticas de gobierno.
Colombia, por fortuna, lo mencionaba tal vez ayer o antier en otra charla de un tema parecido a esto, desde el 2000 viene a través de diferentes COMPES y decretos generando esquemas y plataformas para llegar a una transformación digital que le permita al país avanzar con esquemas transparentes, seguros y eficientes que garanticen esos elementos para la interacción entre clientes, usuarios y en general la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la metrología es una fuente de confianza y de comparabilidad en el ámbito internacional. La metrología no es un concepto meramente local, diríamos es el más universal y unificado de los conceptos. Y eso nos debe permitir que haya interoperabilidad de la información entre los diferentes usuarios de la infraestructura de la calidad. ¿Eso qué significa? Que si los institutos nacionales de metrología se están moviendo hacia el certificado de calibración digital y el sistema internacional digital, esto también debe ser adoptado desde la normalización para que pueda ser aplicado desde la acreditación. Es decir, que van a estar allí todos, diríamos, integrados y trabajando de forma mancomunada. Eso nos genera por lo menos dos retos importantes: quedarnos quietos, porque podemos entrar en un riesgo de obsolescencia si no trabajamos y comenzamos a pensar en el futuro en un certificado de esta naturaleza, porque otros institutos se moverán y nosotros necesitamos integrarnos a esas nubes o a esa información digitalizada y empaquetada de esta manera. La trazabilidad, como les mencionaba hace un momento, puede que en el futuro tengamos una redefinición de este concepto y por lo tanto ya tengamos que aplicar, ya no sea opcional, sea un requisito para poder tener la trazabilidad. Por lo que debemos prever la vinculación del resultado de estos como entidades como el PTB u otros de mayor jerarquía. Seguro que van a imponerlo y sabemos la cantidad de países que entre ellos Colombia obtenemos trazabilidad a través del Instituto Alemán de Metrología. Entonces, también nosotros vamos a ser proveedores de otros y también vamos a tener quizá en el futuro, esperamos que así lo sea, porque no lo vemos realmente como algo opcional en el corto o mediano plazo, sino como un requisito. Entonces, debemos hacer gestión de este riesgo y parte de eso es lo que estamos haciendo hoy, comenzar a sensibilizar a los usuarios de toda la infraestructura de la calidad, de los beneficios, transparencia, seguridad y eficiencia, de que esto viene y debemos adoptarlo y que nos trae esta serie de beneficios, que no es una nueva carga, sino un elemento facilitador para implementarlo dentro de nuestros esquemas. De otra parte, adicional y sin que sea lo mismo, podemos tener un riesgo de aislamiento. Nosotros podemos quedarnos, decir no vamos a hacer nada, pero entonces no nos podemos comunicar, no podemos obtener información de otros. Y los institutos, si se aíslan y en el futuro, pues ya las comparaciones no tendrán los esquemas analógicos que tenemos hoy en día, sino que tendrán un sistema o una arquitectura digital para participar en una comparación y entregar los resultados. Entonces, seguro que si no nos podemos integrar, pues vamos a quedar aislados. A futuro, de nuevo insisto en que se hará una redefinición de la trazabilidad, entonces no podremos integrarnos perfectamente a ese concepto de trazabilidad. Y por supuesto, vamos a tener restricciones en el aseguramiento de la trazabilidad. Si no nos integramos, no podemos entender su lenguaje, pues no podemos
formar parte de la trazabilidad y por lo tanto no podemos asegurar eso hasta hacia los sectores que no lo estén demandando. Más adelante vemos que los sectores que lo están demandando también se están moviendo y entonces lo que uno dice, en el futuro, ¿quiénes van a ser los que van a generar más presión para esta transformación? ¿Los institutos nacionales de metrología, la infraestructura de la calidad o los usuarios? Esto es un pulso en donde nosotros estamos en medio de este esquema y debemos movernos rápidamente para podernos mantener de forma articulada y no generar, diríamos, represamientos o ser un obstáculo para la transformación y uso de los sistemas de medición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar en escenarios internacionales. El instituto ya tiene puesto su participación en por lo menos tres escenarios claramente definidos, ir comenzando a trabajar en los grupos, ir contándole a la infraestructura sobre este tema y comenzar a explorar diferentes opciones para hacer pilotos en pos de ir incorporando en todas las personas esto, porque no lo crean, esto también forma parte de diríamos, de un comportamiento o de una aceptación de aspectos culturales. Si nosotros no vemos la utilidad de esto y seguimos pensando que todavía necesito el papel porque no me da confianza, es porque no hemos entendido bien que esto tiene unas arquitecturas que nos permiten mantener esa confianza y también resolver estas situaciones cuando se puedan presentar situaciones potenciales de adulteración. Bien, entonces esto diríamos que es como un antecedente en donde es un llamado de atención importante para que no nos quedemos quietos y como les mencionaba al comienzo de mi exposición, es invitarlos a que comencemos a leer, comencemos a indagar, comencemos a ser parte viva de este proceso, porque así como lo mencionaba Diego, es posible que en el corto mediano plazo el instituto también tenga un grupo transversal en donde comencemos a hablar del certificado de calibración digital o quizá un poco más amplio, ¿no?, de transformación digital en metrología. Entonces, todos están invitados a ir formando parte en el futuro de este grupo. Y vamos a contarles un poco la experiencia que nos ha compartido el PTB de Alemania sobre la creación de un certificado de calibración digital. Lo primero que quiero compartirles es esta imagen que podemos ver aquí a la derecha, en donde se integran cinco elementos fundamentales. Y parte todo de ahí, de que el Sistema Internacional de Unidades debe migrar a una transformación digital, que el vocabulario internacional de metrología debe en el futuro incorporar todos estos términos de los que comenzamos a hablar y seguro muchos otros que irán apareciendo en el futuro. Que la guía para la estimación de la incertidumbre tendrá que acopiar y acoger una serie de requisitos y de transferencias y de formas de incorporar no solo los modelos matemáticos y los algoritmos de los que mencionábamos hace un momento, sino que la información que genera la analítica de datos, el Big Data, serán parte esencial de las componentes en donde estimamos la incertidumbre. Entonces, debe incorporar estos modelos y pensar cómo se generan. Seguro que va a cobrar mucha fuerza los métodos, por ejemplo, de simulación de Monte Carlo. Quizá tengamos que pensar un poco con esto de la analítica de datos, ya no solo en la estadística clásica, sino movernos un poco hacia la estadística bayesiana y que esto comience a cobrar fuerza también en la GUM.
pensar un poco en esto que hemos denominado los grados efectivos de libertad y el factor de cobertura, entonces comenzará a coger un poco más de fuerza. CODATA, que es quien establece las unidades o las fundamentales, pues también tendrá que irse moviendo, uno en parte por su escritura y su estructura, y otro porque también estos valores provienen de consensos, y cada vez con la analítica de datos pues llegaremos a modificar en esos decimales que a veces son un poco de discusión y de discusiones álgidas, llegar a tener mecanismos para llegar a esos puntos de convergencia. Y por supuesto, no se puede escapar de ahí la ISO 17025. Sé que recién estamos terminando de implementar y de acoger la ISO 17025, pero en el futuro tendrá también que incorporar esta información. Lo que cuando uno ve es que esta estructura ya con lo que denominamos, valga la redundancia, estructura de alto nivel, pues ya tiene algunos elementos que le permitirán a futuro incorporar estos elementos. ¿Y qué buscamos entonces? Recordemos que la metrología es consenso por excelencia, ¿cierto? Entonces buscamos que internacionalmente sea aceptado, que sea un esquema aprobado, y que la validez o esa firma esté criptográficamente establecida y aceptada. Y entonces ya viene lo que tiene el certificado. Entonces el certificado tiene una estructura importante, en donde lo básico de ese certificado es que implemente entonces normas existentes, no abandona por supuesto los referentes en patrones de medida y las definiciones, pero sí incluye ahora una estructura jerárquica importante y un esquema de transferencia de datos, y que permite que esos datos se mantengan almacenados electrónicamente, que permitan una fácil autenticación, que sea fácil también su transferencia, y que por supuesto esos datos tengan un responsable de quien los emite, y que eso es lo que nosotros traducimos como una firma, y que permita que sea fácilmente interpretado entre quienes son usuarios. Y el certificado de calibración digital está pensado para que estos instrumentos, estos equipos ya, digamos que inmersos en la inteligencia artificial, generen certificados de calibración que puedan ser leídos por otra máquina. Pero aquí viene algo muy importante, es que esa lectura máquina a máquina no es una lectura, diríamos, por pulso, sino que es una información que se envía y ahí quedó, sino que esperamos que en el futuro el certificado de calibración digital no sea una transferencia de información, sino sea una comunicación continua entre el usuario del certificado y el generador del certificado. Es decir, que siempre se estén comunicando y haya casi lo que denominamos una información en tiempo real, y más adelante hablaremos un poco de que eso puede generarse en los patrones virtuales y otros elementos importantes ahí en estas nubes metrológicas. Que esa información máquina a máquina pues tenga una forma de convertirse en un documento que lo puedan leer las personas y que lo puedan interpretar y que quizá lo puedan conversar. Aquí traigo un ejemplo muy sencillo. Ahorita con todo esto que se agotan los tiempos para la factura
electrónica. En un foro que participé mencionaba, oiga, la factura electrónica está hecha para que quien genera eso automáticamente le esté llegando a la DIAN y allí la DIAN sepa que el usuario compró esto, y si uno quiere, pues no necesita imprimir, no es para que las empresas tengan de nuevo ahora anaqueles y anaqueles soportando que la factura electrónica se hizo. No, el esquema debe asegurar que la factura electrónica se puede consultar por cualquiera de las partes y que la información viajó y migró y llegó a donde tenía que llegar y mantener los registros, y que sea coherente para cualquiera de los usuarios. También esperamos que el certificado de calibración, haciendo la analogía y guardadas las proporciones, pues cumpla también esta misma labor. Pero, como siempre dejamos una ventanita abierta, o se espera que esto tenga una ventanita abierta en ese sentido. Entonces aquí tenemos que primero habrá una administración de datos, que aquí nos habla de regulado, ya vamos a mirar qué es, unos resultados de calibración que también están regulados, una forma de entregar los resultados que posiblemente sea parcialmente regulados, unos comentarios no regulados y un documento que sea legible por humanos. Entonces vamos a mirar ahora esa estructura que tiene el certificado de calibración digital. Pero antes, perdón, quiero que revisemos un poco esas ventajas que trae el certificado de calibración digital. Es que nos evita tener esos datos inoficiosos y a veces de poco sentido para los usuarios y que no le interesan a la máquina. Entonces hablábamos de máquina a máquina. La armonización de formas digitales, ya lo hemos mencionado anteriormente. Que nos permitan una difusión. Recordemos aquí el verbo difundir implica casi que haya una apropiación de esa información, que es más fuerte que divulgar. Divulgar yo lo pongo ahí a disposición de quien lo quiera, pero la difusión casi que me aseguro de que la información sea captada y tenga un propósito. Que esos procesos de monitoreo de producción y de calidad tengan ese soporte digital y sean compatibles en una industria que se mueve y se moverá en una red digital. Además, como ya lo mencionábamos, se establece un marco de condiciones especiales para la transferencia. No va a ser de cualquier forma. Esto incluye, por supuesto, lo que ya hemos mencionado en esta jornada, que hayan unos procedimientos claros de protección criptográfica que asegure la transferencia electrónica de los contenidos, y de nuevo insistimos en que esa integridad se mantenga a lo largo de la información y que permita ser autenticada en cualquier momento. De nuevo, entonces, eso implica que haya una estructura digital segura, que existan sistemas y medios de medición con esta nueva forma de calibración, que sean robustos en dos sentidos, que soporten y sean capaces de moverse en diferentes escenarios, que puedan moverse de una forma digital, semidigital e incluso analógica, para que la transformación digital no sea un bloqueo, es decir, o tampoco se convierta en aislamiento para algunos, sino que involucre diferentes escenarios. Por supuesto, ya lo hemos mencionado, que sea de uso universal y que no sea ajeno, por supuesto, a todos los esquemas de acreditación. De esta manera garantizamos pues que se pueda ahora sí establecer una jerarquía, porque fijémonos que la nube metrológica quizá nos va ubicando en una jerarquía en el futuro.
permite rápidamente decirle a usted, no, es que yo quiero adquirir unos servicios de trazabilidad con valores o niveles de incertidumbre, de estimación de incertidumbre en la medición. Entonces la analítica me va a decir, mire, usted puede optar por estos y estos y estos servicios y le ofrecen estas y estas características. ¿Por qué? Porque la analítica de datos ya me ha clasificado a mí como usuario y me ha clasificado a mí como proveedor. Y por supuesto, entonces, garantizar esta calidad, estas confianzas en todo lo que llamamos también el Internet de las cosas. Ahora sí miramos entonces la estructura de lo que tendría un certificado digital. Entonces, tiene estos 4 elementos que son los que están ahí en el gráfico que vemos. Por un lado vienen unos datos administrativos, unos resultados de la medición, algunos comentarios y un documento. Y vamos a ver por qué menciona esta parte de regulado y no regulado. Estos datos administrativos contienen la información de interés central y son campos fijos que ya están allí, que es lo que generalmente nosotros encontramos en lo que denominamos la tapa o la carátula de un certificado de calibración en un medio analógico. Y los datos son utilizados básicamente para 3 cosas, ¿cierto? ¿Quién es el que está emitiendo el certificado? ¿A quién le estoy emitiendo el certificado? ¿Y cuándo ocurrió ese evento? Entonces, ¿quién lo emitió? Estamos hablando de un laboratorio y un responsable por esa información que se consigna allí. ¿A quién le vamos a asignar la información que está consignada allí? Recordemos que el certificado de calibración es inherente al instrumento, es una información que le pertenece al instrumento, no a la organización dueña del instrumento. Claro, la organización dueña del instrumento es quien administra la información, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un instrumento que lo calibramos y tiene su certificado, pues yo lo puedo vender mi instrumento y no tengo que decir, no, ahora cámbienme el certificado porque es que ahora el certificado pertenece a otra empresa. No, en el momento que ocurrió el evento, ese certificado pertenecía a esta organización y los datos que están ahí son inherentes al instrumento en su momento. Luego habrá un documento de por medio que me dice por qué ahora el instrumento figura a nombre de otra organización, pero el certificado cuando ocurrió ese evento pertenecía a esa organización. Entonces es importante eso, de ahí que criptográficamente también se deba mencionar la fecha y el lugar donde está ocurriendo. Claro, en el futuro ya no hablaremos de la ciudad, sino que criptográficamente a través de lo que denominamos el Sistema Internacional de Unidades, también lo vamos a poder colocar con un número y ese número me va a decir en qué país, en qué ciudad está ocurriendo el evento y a qué horas está ocurriendo ese evento. Eso, pues, ¿por qué lo llamamos regulado? Porque eso ya lo tiene establecido, por ejemplo, en este caso, la norma que nos rige, que es la ISO IS 17025, que nos pide que identificar claramente estos elementos que están allí. Y los certificados están definidos, o sea, ya existe una estructura para los certificados. Los datos como la fecha de calibración tendrán un formato de estándar internacional y para eso pues ya hay unos formatos como los que plantea Unicode. Los números se representarán también en números arábigos como los que todos manejamos. En principio, el formato está pensado en manejar un esquema estándar en inglés, pero eso no limita que en el futuro lo podamos manejar en nuestro propio idioma. O allí se está pensando utilizar un sistema, digamos, de información
que pueda leerlo diferentes máquinas y hasta ahora está pensado en que se maneje en un esquema inglés, solo que posiblemente cuando pensemos en hacer que sea legible para humanos, pues entonces sí lo vamos a hacer con una traducción al idioma de cada una de los países o de las regiones. Bien, aquí viene una parte que es parcialmente regulada. ¿Por qué? Porque los resultados de la calibración también vienen estipulados en la ISO 17025. Y allí nos dice cómo debemos plantear esos resultados. Solo que vamos a tener diferentes formas de presentarlo. ¿Por qué? Porque también habrá una codificación. Si yo quiero expresarlo como un número, lo quiero expresar como un modelo matemático, lo quiero expresar como una matriz o como un vector. Eso depende de cómo lo requiera el usuario del certificado de calibración. Ya en este punto, la comunicación máquina a máquina dice, no, mire, es que eso yo necesito integrarlo a una matriz, que es la que me permite generar un parámetro de calidad. Entonces yo le pido a quien me genere mi certificado de calibración que me entregue el dato en esa estructura. Claro, esa estructura deberá estar acorde a los planteamientos de estructuras que están en la ISO 17025. Ya sea a través de una estructura, diríamos, matemáticamente compleja o un algoritmo, pero que al final eso nos debe llevar a una forma de estructura simple. Recordemos, por ejemplo, los computadores se manejan en una estructura muy simple, son sistemas binarios, ¿sí? Para los computadores eso es lo más fácil. Puede ser que para nosotros convertir un número de los que conocemos a una forma binaria puede ser compleja, pero los computadores no. Entonces lo llevamos a esta simplicidad pensando desde esta parte. También los resultados deben presentarse en las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Y ya, como lo mencionábamos, a través de un escalar, un vector o una matriz vector. Estos resultados pueden incluir otros elementos como un identificador, el valor de la medición, y deben también allí presentar la incertidumbre de medición. Puede ser que no necesariamente en todos los casos se requiere la incertidumbre expandida, porque eso depende quién está decodificando esta información. Y también nos debe decir en qué tiempo se está generando y qué unidades se está presentando. Entonces aquí hay unos elementos, por ejemplo, de todo esto de representación, que no necesariamente están normados, sino que pueden ser del ámbito voluntario. Luego ya viene una parte importante, que son los comentarios que nosotros podemos hacer al certificado de calibración. En esta sección de comentarios se puede enviar información sobre aspectos relevantes durante el proceso de medición, resaltar algunos comportamientos que pueden analizarse en el certificado o tener algoritmos que permitan generar analítica frente a estos resultados. Diríamos que estos comentarios en el futuro no serán comentarios, no solo serán comentarios, diríamos, de texto, sino que podrán ser comentarios también de tipo analíticas, ¿cierto? En donde me pueden decir, oiga, mire, en sus últimos procesos de medición su instrumento ha tenido este tipo de comportamiento, y si analizamos este tipo de tendencias de acuerdo a la información que usted nos da, su instrumento puede comenzar a presentar fallas o presentar desajustes en tanto tiempo, y por lo tanto deberá tener un programa de aseguramiento y mantenimiento,
y posiblemente un programa más corto o más prolongado de calibración. Y esto puede ser opcional, no necesariamente a todos le pueden ser útil. Entonces, de nuevo vuelvo yo a lo que ya he mencionado. Yo como usuario le puedo pedir a mi proveedor qué información me interesa. Es decir, a mí me interesa la información básica, la voy metiendo en mi canastica. No, me interesa una analítica de datos frente al instrumento, la voy metiendo a mi canastica. Me interesa una analítica de datos de instrumentos similares a los míos, ¿cierto? Para saber si es que mi instrumento es el que se está comportando bien o es el instrumento que está fallando, y también quiénes más están interesados en esta información. Lo voy metiendo a mi canastica. Le puedo decir, oiga, mire, yo necesito la información no solo en este punto, sino que me vaya generando alertas gráficas o alertas escalares en la línea de tiempo. Que también compare mi instrumento, los resultados que va aportando mi instrumento de medición en el tiempo y me los vaya generando como una analítica aparte. Todos estos elementos son potencialmente posibles en esta nueva estructura, y eso ya viene, diríamos, el acuerdo que haga el proveedor el usuario y el proveedor del certificado de calibración, y también la capacidad y la plataforma que vaya incluyendo o expandiendo el proveedor de esta información. Fijémonos que esto es igual que muchos servicios electrónicos que compra uno hoy en día. Entonces le dicen, mire, yo le vendo un paquete básico, un paquete, ¿cómo es que llaman? Un paquete plata, oro y platino, ¿sí? Entonces también posiblemente en el futuro vamos a tener que, con este esquema, certificados de calibración básicos, plata, oro y platino. Pues eso depende qué información requerimos y qué esperamos nosotros de nuestro certificado de calibración. Luego viene la información adicional, es decir, que el usuario pueda convertir este certificado de calibración en una imagen de las habituales, de las que ya todos conocemos. Para eso también habrá un esquema de lectura, y entonces dirá, mire, ¿cómo lo quiere? ¿Lo quiere en un PDF o quiere que se lo ponga en un archivo plano o quiere almacenarlo en forma codificada? Bueno, eso depende qué quiere cada usuario nuevamente, y digamos, esto también es una situación opcional. Lo más posible es que en el futuro nadie querrá tener un certificado en papel. Y también, ¿cómo lo puedo transformar? Porque hoy en día pensamos que el certificado de calibración en el futuro, cuando nosotros usamos hoy a veces una etiqueta para decir, mire, este instrumento está calibrado. Quizá en el futuro, junto a la información que me llegue a mí como usuario, me llegue un código tipo QR o un código de barras. Entonces yo, así como actualmente se tiene para pagos, yo recorto mi código QR y se lo pego al equipo. Alguien va a decir, sí, pero es que eso es un papel cualquiera. Sí, el papel es un papel cualquiera, pero el código QR me lleva a la fuente. Entonces me va a decir, mire, yo le pegué aquí este papelito, pero cuando leo el código QR, la información que me aparece es perfectamente coherente con el instrumento a la cual yo se lo estoy asignando. Entonces, eso me da mucha más seguridad, porque alguien puede decir, no, mire, es que yo consigo una etiqueta muy bien elaborada, muy bien, que le he hecho manipulación y se la pego ahí al certificado y puedo engañar al evaluador indicándole que mire, ahí tiene el certificado, la etiqueta puesta y demuestra que está calibrado. No, el evaluador puede sacar su smartphone, leer el código y dice, no, es que yo necesito es leer el certificado. Ah, sí, mire, aquí lo leo del código QR que tengo pegado a la máquina, al equipo. Y
y allí mira toda la información o lo traslada al certificado de calibración digital, en donde también podrá identificar todo el esquema, incluso de trazabilidad. Él le va a contar, mire, este lo calibró la organización tal, que a su vez está trazando con esta organización y a su vez con esta, hasta que llegamos a la unidad fundamental o el patrón primario donde se origina la trazabilidad. Fíjense que eso también es posible en un certificado de calibración digital, hacer toda esa rastreabilidad de una forma codificada. Entonces, esta es una parte que también es opcional y que podemos tenerlo, el documento, en una forma que nos interese a nosotros, quizá de pronto para tenerlo ya sea en forma digital e incluso impreso. ¿Esto en dónde se va a mover entonces? Esto se espera que se mueva en plataformas centrales confiables, y para esto es que se viene generando lo que denominamos las nubes metrológicas, acopiando entonces y acoplando infraestructura de datos, bases de datos, por todas las partes interesadas o socios de acceso personalizado en las diferentes áreas, y que también cumplen un papel muy importante en las áreas de metrología legal. Fíjense que uno como usuario, si uno es un usuario, diríamos, acucioso, uno podría decir, sí, voy a comprar mi combustible en un surtidor, yo puedo leer la información y mirar si eso está en una nube metrológica, cómo se encuentra el instrumento, qué fallos ha presentado, qué reclamaciones se han hecho sobre ese instrumento, qué sé yo, la cantidad de información que puede estar allí en una nube metrológica. ¿Por qué mencionamos aquí la parte de metrología legal? Porque es donde han surgido las primeras nubes metrológicas. Aquí en Colombia tenemos el CIMEL y el CICERCO, que nos permiten ya tener esas experiencias en nubes metrológicas. De otra parte, una nube metrológica también especializada debe proporcionar una infraestructura de calidad digital para diferentes áreas reguladas y no reguladas de la metrología, tanto industrial como la metrología legal, para agilizar los procesos de digitalización y proporcionar un punto de contacto central, es decir, que yo pueda identificar fácilmente en dónde, a quién le debo consultar sobre mi instrumento. Y de nuevo insistimos acá, traemos el ejemplo de las nubes metrológicas en la componente de metrología legal, pero esto en el futuro será una extrapolación tanto para la metrología científica como para la metrología industrial. ¿Qué esperamos entonces en todo este esquema? Que es lo que llamamos la metrología inteligente. Entonces esperamos que haya sistemas de medición inteligentes, existan las nubes metrológicas, que existan administradores metrológicos, que existan plataformas confiables, ¿cierto? Que permitan esa tranquilidad de los usuarios cuando reciben o envían información, que se establezcan arquitecturas de referencia para este tipo de información. Ojo, la nube metrológica, quienes formarán parte y estarán hablando a través de las nubes metrológicas son los instrumentos de medición, básicamente. Ellos son los que están comunicándose, los que están hablando, y tendremos elementos de traducción. Entre esas herramientas pues, de traducción pues, están los certificados de calibración digital. Digamos que ese es el elemento que certifica esa comunicación o esa interacción. Entonces, vamos a tener un esquema o una arquitectura de servidores basados en demanda de servicios. Entonces, cada proveedor va a tener una demanda de servicios diferentes en este esquema. ¿Y quiénes son esos
que interactúan en los servicios. Aquí aparece otro elemento importante en la metrología inteligente, que son los sensores, ¿cierto? Entonces fijémonos que vamos generando como esos elementos. Debe existir una nube metrológica que genera plataformas confiables con arquitecturas de referencia. ¿Para qué? Para que se pueda mover entonces el otro hito importante, el certificado de calibración digital. El certificado de calibración digital estará estructurado según la demanda a partir de una información básica, ordenada, encriptada, segura, demás. Pero que quienes se están comunicando, mencionábamos, son las máquinas. Y más que las máquinas, son unos elementos que forman parte desde vieja data de los instrumentos de medición. O mejor, no existen instrumentos de medición sin ellos, que son los sensores. Todo inició con los sensores analógicos o mecánicos, ¿cierto? Una aguja que se mueve de un lado a otro es un sensor. ¿Por qué? Porque sensa una descompensación de fuerza. Nos está mostrando en una escala que hubo una descompensación de fuerza. Un resorte es un sensor. La dilatación de un líquido dentro de un tubo sellado, pues es un sensor. ¿Por qué? Porque él sensa un cambio de energía interna y con ese cambio de energía interna me dice que está incrementándose o disminuyéndose la temperatura. Esos elementos, luego pasamos entre otros muchos tantos sensores. En la parte química, los recordamos por allá, aunque todavía uno los ve, los famosos papeles tornasol. Pues esos son sensores de una reacción química. Son sensibles a esa reacción química. Entonces, había muchos elementos que son sensibles a un fenómeno físico. Y esa sensibilidad al fenómeno físico fue la que nosotros la aprovechamos para convertirla en el instrumento que mide esa variable o esa magnitud física. Entonces, sin embargo, hoy nos hemos ido moviendo. Recordemos cuando aparecieron los famosos strain gauge o las celdas, entonces decimos, no, es que si nosotros veníamos que la ley de Hooke me hablaba de la transformación de un resorte de forma lineal, entonces lo podíamos convertir en un relojito que me medía la fuerza y la fuerza hacíamos la transformación y finalmente terminábamos leyendo la masa. Entonces, esa parte me parece que fue evolucionando y entonces llegamos a estas, diríamos, celdas de cargas, en donde los materiales, la deformación de un material la fuimos utilizando para eso. Pero hoy en día van entrando una serie de elementos, sensores, y que los sensores van a utilizar de nuevo el Internet de las cosas para estarse comunicando, y entonces aparece la metrología inmersa ya en el sector industrial, en el sector de servicios, allí inmersa y envuelta en estos sensores. Entonces, pensemos también que no solo la transformación digital nos lleva a los certificados de calibración digital, sino a pensar en otra forma de llegar con la metrología. Y por supuesto, como ya lo habíamos mencionado, estos elementos deberán incorporarse en el vocabulario internacional de metrología, en la GUN, en CODATA, en las normas de acreditación, en el sistema internacional de unidades. Entonces todos estos elementos van a ir allí moviéndose. Y entonces les hablaba, ¿por qué? Porque vamos a pasar de las mediciones con contacto a unas mediciones sin contacto. Y aquí entonces tenemos que las mediciones sin contacto comienzan a tener cada vez más fuerza, o lo que también llamamos la desmaterialización de las magnitudes.
Ya lo hicimos con la masa, que era el reto, diríamos, importante, pero eso no significa que la masa va a desaparecer, la medición de la masa en la balanza tradicional va a aparecer, no, solo que quizá la trazabilidad ya llegue de una forma diferente, ¿cierto? Entonces, hay una demanda importante de medición sin contacto. Digamos que eso genera una base. ¿Y quién está respondiendo a esa demanda de medición sin contacto? Lo que llamamos la sensórica. Y la sensórica entonces le dice, ojo, aquí yo lo que censo son fenómenos o comportamientos de los fenómenos físicos que nosotros le hemos puesto y les hemos asignado magnitudes. Ah, magnitudes. Entonces ya aparece el campo de la metrología, es decir, esto es un campo de la metrología. Y entonces aparecen dos tipos de sensores básicamente, los que llamamos sensores on-off. Detectan algo, un fenómeno y toman una acción dentro de un campo determinado. Es los que nosotros llamamos, es el sensor que abre y cierra una puerta, es el sensor que prende y apaga una lámpara, por ejemplo. Pero entonces uno dice, ¿será que esos sensores no requieren de la metrología? Claro, porque tienen que detectar diferentes formas de los cuerpos a los que tiene que abrirle una puerta, por ejemplo, o tienen que tener muy claro cuánto tiempo van a mantener la puerta y tener otros elementos para determinar si cierran la puerta y no generar, por ejemplo, accidentes, ¿cierto? Pero esos fueron los primeros que comenzaron a aparecer. Luego entonces aparecieron y básicamente son sensores tipo ópticos. Pero luego vienen los sensores de sonido, que son sensores acústicos, sensores de vibración y la caracterización de metales. Entonces, aquí tenemos la imagen de un vehículo. Fíjense entonces que el vehículo ya entra también en una nube metrológica, porque son vehículos, sensores de vehículos comunicándose con sensores de otros vehículos y todos pensando en las mismas unidades para no equivocarse. ¿Por qué? Porque un vehículo le dirá a otro, oiga, yo estoy a 10 centímetros de usted. El otro le dice, sí, exacto, usted está a 10 centímetros mío y si no disminuye la velocidad, los dos vamos a colisionar. Entonces los dos sensores deben tomar, dentro de un sistema inteligente, tomarán decisiones ya parametrizadas para moverse. Y muchos de esos elementos están inspirados en fenómenos de comportamiento, de migraciones de multitudes, específicamente, por ejemplo, en animales. Entonces dice, mire, usted, cuando esté en este elemento, todos debemos girar hacia determinado punto, entonces no hay caos. Entonces, pero esos sensores deben estar conectados y estar regidos por todo este esquema de nube en la información. Y lo mismo, seguro que allí estarán metidas la trazabilidad para saber si los errores con que está calculando una distancia, una velocidad, un sensor de un elemento es los mismos errores con que está calculando el otro, y no que uno considere que es mayor o menor la distancia y entonces se cometan equivocaciones y falle. Eso en un ejemplo, los que estamos ahí planteando en un vehículo. Pero ahora en un sector productivo también esto puede ocurrir, en donde se está generando piezas o componentes de un elemento o de un equipo o producto mayor, por ejemplo los vehículos, en donde el que está fabricando la puerta se está comunicando con el que está fabricando el chasis para tener qué elementos o qué errores puede tener uno para que al final todo sea compatible. Entonces aparecerán los sistemas de medición autónomos. Yo, desde un software, unos algoritmos, dicen, mire, se deben generar tantas piezas y todos los elementos estarán intercomunicados para irse generando las mediciones, y eso debe llevárselos a elementos físicos. Y esos elementos físicos son los que potencialmente se pueden equivocar y los que requieren la trazabilidad metrológica para mantenerse armonizados. Entonces,
De ahí la importancia de que la trazabilidad metrológica ya forme parte o esté en una forma digital de comunicación. Eso entonces vuelve y nos plantea retos que ya los tenemos allí, que requeriremos posiblemente de digitalizar y la digitalización de la información, que existan arquitecturas de datos, que el sistema internacional comience a escribirse de una forma, diríamos, estructurada. Por supuesto que se generen los certificados de calibración digital y también nos propone un reto importante en los patrones simulados, que no es otra cosa que a partir de la múltiple información de equipos similares generar un patrón virtual que está alimentado por toda la información y los comportamientos que tiene una gama o un tipo de instrumento de medición. Es como cuando uno hace simulación por el computador, entonces dice, voy a generar un edificio, le voy a simular que se habita tantas personas, que tienen este tipo de comportamiento, entonces con eso regulo la climatización, simulo el deterioro, etcétera, solo que estos patrones digitales van a ser alimentados en tiempo real por instrumentos que están funcionando en un sector. Eso entonces nos lleva a la otra parte del reto de esta jornada y de este abrebocas y de esta invitación a ir estudiando estos temas, que es el certificado el Sistema Internacional de Unidades Digitales. Recién nos acabamos de levantar de la redefinición de las unidades del Sistema Internacional cuando ya comenzamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades Digital. ¿Van a cambiar las magnitudes? No. ¿Van a cambiar los nombres? No. Lo que vamos a pensar es en una forma, diríamos, de modelo de metadatos y directrices y normas de metrología internacionales esenciales para determinar dos aspectos importantes. El uso del Sistema Internacional de Unidades en la comunicación digital y la legibilidad de estas unidades y de estos resultados por máquinas. Entonces, esto se va a aplicar por quienes transmiten o requieren datos de medición de acuerdo con las especificaciones del Sistema Internacional de Unidades. Recordemos que la 17025 nos dice que las mediciones deben ser trazables al Sistema Internacional de Unidades. Y esto tiene como principio básico el Sistema Internacional de Unidades Digital, que sea armonizado per se. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema de armonización, que sea claro, que sea fácil de entender y de nuevo, por supuesto, como forma parte del certificado de calibración digital, que sea seguro y que metrológicamente sea confiable. Y esto, importante aquí, no solo está dado para cantidades reales, sino que allí podremos hablar de cantidades complejas. La parte eléctrica está plagada de cantidades complejas. Las componentes mecánicas están plagadas de componentes vectoriales. Hoy en día nosotros todavía nos movemos en un sistema estático y entonces cuando ya el mundo de la sensórica, ¿qué nos está llevando? Que quizás se me había escapado mencionarlo. La metrología también está migrando de la metrología estática a la metrología, la metrología está migrando de un mundo estático a un mundo dinámico. ¿Por qué? Porque los sensores son dinámicos. Estas nubes metrológicas son dinámicas. Entonces, mucha información que hoy la tenemos en forma escalar, en el futuro tendremos que estarla reportando en formas matriciales o vectoriales. Y por supuesto, que permita el acopio y la actualización constante, valga la redundancia, de las constantes, constantes físicas.
Esto entonces, el principio de lo que esperamos que se mueva y se trabaje en el certificado, en el Sistema Internacional de Unidades Digital. Y esto tiene entonces una sintaxis, que es prácticamente lo que venimos mencionando, que haya unos prefijos que se mantienen las unidades, pero que al final vamos a tener una forma posiblemente de escritura exponencial y un formato de representación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si yo quiero hablar de la presión, esta es la forma tradicional como nosotros lo escribimos, pero para que lo lea una máquina, posiblemente en el futuro tendremos que escribirla en una forma codificada como la que vemos acá. Aquí hay un trabajo de nuevo muy importante para todos los programadores de software, porque básicamente la información tendrá que transferirse máquina a máquina. Eso es como cuando nosotros entramos y detrás de un texto pues encontramos un mundo de caracteres, y eso pues es lo que cuando lo vamos a imprimir lo vemos en esta forma. Aquí tenemos un dato codificado que más luego quizá me devuelva y les comentamos de qué se trata este dato codificado. Eso nos lleva entonces, aquí tenemos la forma más simplificada entonces de una magnitud real, que sería de tipo en las unidades del átomo. Entonces es una magnitud real. También aquí volvemos a mencionarla, y aquí nos dice que las componentes que tiene esa magnitud, hay dos que son mandatorias y dos que pueden ser opcionales o voluntarias. Entonces aquí tenemos una forma de mencionarlo. Estamos diciendo que medimos 1.3 por 10 a la menos 2 mol, que eso ocurrió a las 0,835, 3 segundos y 35 centésimas, y que esa medición estaba ocurriendo en Colombia. Entonces ahora nos devolvemos. ¿Por qué? Porque esto tiene un estampado cronológico, es voluntario. Colombia está en la UTC-5. Entonces, cuando nosotros vemos UTC-5, eso es un evento que está ocurriendo en Colombia o en cualquiera de los países que estén en el uso UTC-5. Aquí nos está señalando la hora exacta en que está ocurriendo. Fíjense que acá, me devuelvo un poquito, aquí dice UTC-5 y tiene dos numeritos más. Esos dos numeritos más con el sistema de posicionamiento global nos permite decir si nos movemos hacia la izquierda o a la derecha, y nos puede incluso señalar en qué ciudad estaba ocurriendo ese evento. Aquí tenemos una etiqueta adicional, entonces, en donde nos puede dar, por ejemplo, aquí tenemos dos etiquetas, una que es el mol y esta que es la forma como expresamos de forma genérica o señalamos que estamos hablando de la magnitud tiempo. Entonces está diciendo que esto es, el evento está ocurriendo a esta hora. Y aquí nos está parametrizado como lo vimos anteriormente, solo que aquí tenemos el valor de la magnitud y tenemos la unidad, y por eso lo he marcado en azul, que es lo que nos está diciendo aquí que es mandatorio. Entonces, si nos devolvemos un poquito al valor, entonces recordemos unidad y valor, que también existe ya un formato de codificación, y la forma, como nos dice, usted lo puede escribir en un número o en un sistema decimal o notación científica, y debe constar de un signo. Ahora dice, usted puede colocar el signo más para indicar siempre que es positivo, o puede omitirlo, pero no lo debe omitir si es negativo. Debe tener una mantisa, acá la vemos, 1.3, un exponente y un separador del valor del exponente. Entonces aquí tenemos
este elemento separado. Entonces, este es un solo ejemplo sencillo, porque luego viene a diferentes categorías. Si yo expreso el valor, expreso la incertidumbre, expreso el intervalo de confianza, entonces cada uno de esos estará codificado en una línea continua en la forma como yo exprese un resultado en el Sistema Internacional de Unidades Digital. Y nos devolvemos acá. Aquí decimos que esto es en el 2011, el día 3 de noviembre a las 16 horas, 15 minutos, 03 segundos y 9 centésimas. ¿Y qué está ocurriendo en Colombia? Ese día es en donde se firmó el decreto de creación del Instituto Nacional de Metrología, es decir, es el día que nació el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, eso es una forma de codificarlo ya en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, fíjense que todo un párrafo lo podríamos condensar en esta línea de caracteres alfanuméricos. También, ¿qué esperamos entonces de este esquema? Que se vaya apropiando para irlo integrando en el sistema de calibración digital. Recordemos entonces que este es un esquema que forma parte del certificado de calibración digital. No tiene sentido solo, sino que formará parte del certificado de calibración digital, porque el certificado de calibración digital formará parte de la transformación digital en metrología. ¿Y qué sigue entonces para nosotros? Y ya para terminar la charla y poder dar espacio a las preguntas. Vienen ejercicios importantes en donde ahí de nuevo requerimos el concurso y la participación de todos, que es caracterizar los distintos niveles de implementación de digitalización y contrastarlos con las necesidades presentes y futuros del sector productivo. Este sistema no va a ser excluyente, al contrario, va a ser incluyente y generador de innovación, motivador de innovación. Por lo tanto, necesitamos conocer las necesidades y poder tener esquemas que respondan a cada uno de ellos. Irnos incorporando al marco institucional que promueve en Colombia la digitalización, y no solo a nivel Colombia, sino a nivel región. Ya el instituto comienza a hacer pilotos. Nosotros tenemos actualmente sistemas de calibración, o mejor, una nube metrológica también importante es la UTC. La UTC, o el tiempo universal coordinado, es el producto de todos los sistemas que forman parte de la UTC. Colombia aporta a la generación de la UTC en tiempo real. Colombia ya puede, el estampado cronológico es un sistema de codificación ya en XML, ¿sí? La factura electrónica ya nos pide prácticamente esto que acabamos de ver. La factura electrónica me dice que en qué día está ocurriendo, en qué tiempo, y claro, para nosotros todas las facturas electrónicas serán UTC-5. Entonces esa parte es bien importante ahí. También estamos trabajando en un servicio de hora legal que es el desfase de sincronización, que es como un primer piloto de una calibración remota y también de una generación de un certificado de calibración digital. Entonces, y también por otro lado estamos trabajando en digitalizar muchos procesos para comenzar pensando en llevar los certificados a una forma de lenguaje, por ejemplo XML, y que ya los certificados tengan una información en XML y tengan este estampado cronológico que le permita al usuario saber en qué momento, y automáticamente una vez se genere el certificado le está llegando al usuario la información con todos estos elementos. Insisto, esto todavía está en una esfera, diríamos, piloto. Falta elementos importantes de acuerdos internacionales para implementarlo,
falta muchísimo aporte de matemáticos, estadísticos, que vayan generando y compilando esta información, encontrando acuerdos. Por supuesto, la integración de todos los que mencionábamos, Sistema Internacional de Unidades a través del BIPM, el BIN a través del BIPM, Laguna a través del BIPM, CODATA e ISO, para poder llegar a un acuerdo y comenzar a trabajar en firme y en los procesos importantes de transición que esto nos demandará. Esto no ocurrirá de un día para otro, sino que será un lenguaje, un esquema de codificación e encriptación de información que va ocurriendo poco a poco. Esto era lo que teníamos para contarles y para motivarlos básicamente el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Entonces quedamos abiertos a las preguntas. Ingeniero, muchas gracias. Entonces, para realizar las preguntas, vamos a escribirlas por el chat y como vayan llegando, las vamos a ir leyendo para que vamos a habilitar a las personas para que puedan ir prendiendo el micrófono. No sin más, antes recordarles que Diego, de Coordinación de la Red Colombiana de Metrología, ha estado en varias ocasiones replicando un enlace para la asistencia. Recuerden que a través de este enlace les podré enviar la evaluación y las memorias. También les recuerdo que este evento va a ser publicado en la página web del instituto y en redes sociales como YouTube. Entonces, si alguien tiene unas preguntas, pues por favor iniciamos. Perdón, Sebastián, sí, yo quisiera comentar y reiterar lo de la lista de asistencia, ya que solamente 55 personas la han diligenciado y tuvimos cerca de 91 asistentes, entonces recordarles a quienes no la han diligenciado, por favor. Muchas gracias. Hola. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay algún software en este momento que ya esté funcionando o hay algún laboratorio, bueno, hay alguna réplica, algún laboratorio, algo que ya esté funcionando en este tipo de formas de hacer el certificado de calibración digital? Porque veo o noto que pues ya se han estado probando algunas cosas, o sea, para que nos puedan dar algunas formas de cómo expresar, por ejemplo, la hora o cómo el sistema internacional digital, bueno, y ese tipo de cosas, porque ya se ha venido haciendo, como supongo, algunos laboratorios. ¿Hay algún software que ya esté listo, algo que nos pueda dar como un poco más, una claridad más de cómo sería en realidad un certificado de calibración digital? Sí, gracias por la pregunta. En este momento, diríamos, la estructura y arquitectura de datos candidata y que tiene más acogida dentro de los pilotos que se han realizado básicamente en Europa, porque hay una red que está, diríamos, haciendo los pilotos sin que esta información sea oficial y de uso, diríamos, también ya abierto, es XML. ¿Sí? Esta diríamos que es como la plataforma, la arquitectura a través de la cual se está utilizando. Y también es importante que todo esto está basado en una norma que también nos orienta en ese sentido, y es la ISO 8601, que orienta también al uso de la hora de forma encriptada, pero en este momento oficialmente no hay un software o una plataforma que le diga, mire, esta es la que se va a usar, y entonces organizaciones proveedoras de software comiencen a generar plataformas para que las personas adquieran los servicios y comiencen a migrar su información a través de estas plataformas. Lo que sí se espera es que por lo menos en la Conferencia General de Pesas y Medidas del próximo año ya se dejen dos plataformas, que está XML y JSON, como las piloto,
para mirar cuáles presentan mayores facilidades, mayores esquemas de seguridad y comenzarlo ya a probar a nivel de los institutos nacionales de metrología, ¿sí? Como los primeros candidatos para ya una vez probada comenzar a trabajar en otros ambientes y que usuarios dentro de toda la infraestructura de la calidad puedan ir adquiriéndolos e irse moviéndose de forma masiva y que también exista mucha más gente capacitada y preparada para poder trabajar en estas arquitecturas de datos. Súper, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi nombre es Juan Pablo Orozco y la pregunta es la siguiente. Respecto entonces a los estructuras de datos que están mencionando, de hacerlo con lenguajes XML y JSON y de migrar a estructura de datos y a lo que veo es migrar archivos planos y hacer todo lo que se está haciendo hoy con facturación electrónica. La idea final es simplemente estamparle un significado, perdón, como una hora al suceso de cronológico que está ocurriendo en el momento, o sea, de la medición que está ocurriendo en el momento. ¿O tiene algún otro sentido diferente ponerle este tipo de estampados? Bueno, el tipo de estampados, como lo vimos en la presentación, estaba dentro de las etiqueticas verdes. Es decir, que este es un elemento opcional, pero que cobra bastante sentido diríamos, en la interoperabilidad de los sistemas de comunicación. Porque cuando el sistema máquina-máquina identifica en qué momento ocurrió el evento, puede decidir si lo incorpora o no a su analítica o lo descarta. Si no tiene esta información, es posible que el sistema sencillamente no lo tenga en cuenta. Entonces, son estos elementos que, si bien no están dentro de los campos obligatorios, casi que por defecto la misma demanda o el uso de los datos comienza a ser relevante. Entonces, de momento, el estampado cronológico forma una parte esencial del certificado de calibración digital como un elemento adicional a lo que está allí para identificar cuándo ocurrió la calibración o cuándo se cerró el ciclo de calibración, en qué lugar ocurrió y que sí son mandatorios en la 17025. La fecha y el sitio sí es mandatorio, pero fijémonos que tiene también una parte importante de la hora, que podría ser un elemento esencial para analítica de datos en un esquema de medición o de comunicación máquina-máquina. Entonces lo que se busca con esto es tener una trazabilidad completa de los certificados de calibración que se emitan a través no solo de, pues hablando de Colombia, sino del mundo, para básicamente poder verificar en qué momento se está haciendo una calibración de un equipo y poder verificar así también su procedencia y de alguna forma también hasta el cumplimiento de los datos de la 17025. Así es, correcto. Entonces fíjense que como muy bien usted lo describe, si bien esta etiqueta no es obligatoria, casi que la misma naturaleza de la necesidad de información o de comunicación la vuelve como una exigencia de mercado. Pensemos ahorita con todas estas de las reuniones virtuales que uno tiene que hacer con colegas de otros países, entonces uno no usa la hora de ningún país. Uno sencillamente dice, mire, mañana hay una reunión a las UTC-5, a las UTC a las
o mejor, a las 14 horas, UTC-3. Entonces a mí me toca mirar, yo estoy a la UTC-5. Entonces, si en UTC-3 es a las 14 horas, entonces a mí me toca conectarme a las 11 de la mañana, ¿ves? Y no me dijeron, y yo ni siquiera sé de qué país es, ¿sí? Y todos se pudieron conectar y comunicar al mismo tiempo. Entonces, esta parte también es importante, así como usted lo menciona, es yo poder saber que este evento está ocurriendo y ya no importa la hora. Mi equipo lo están calibrando, lo acaban de calibrar cuando para mí es de día, de noche, posiblemente el país que me lo está calibrando es de día, entonces ya me está llegando la información y fíjense que la información está llegando a la máquina y la máquina lo está incorporando a esa hora que le está informando el certificado. Entonces, y lo está aportando ya como un dato más a la nube. Ok, perfecto, muchísimas gracias. No, a usted, muy amable. Hola, John Guayara, mi nombre. Sí, señor. Nosotros van a haber algunos tipos de niveles de participación. Es decir, bueno, yo sé que tú decías que eso era inclusivo, pero sí, correcto. nosotros como laboratorio, ¿hay algún tipo de reuniones o algún tipo de maneras en donde vamos a hacer ese tipo de aportes o ese tipo de construcción de ese nuevo modelo? Esa es una. Y la otra es, si esto viene muy parecido a la facturación electrónica, entonces también vendría con un cambio de norma y una exigencia a través, no sé, de alguna norma, ¿sí o no? De la 17025, bueno, de alguna norma, en donde ya entonces de nuevo todos los laboratorios tendrán que utilizar ese tipo de sistemas y eso sería a años, así como lo decías, pero entonces primero sería como con una información previa, una preparación de los laboratorios y luego sí la implementación como si fuera esta nueva actualización de la 17025-2017. Esas son las dos preguntas. Sí. Ok, perfecto. Vamos entonces con la primera. Sí, como lo mencionaba al comienzo de la charla, estos escenarios es básicamente de sensibilización y de invitación a que en el futuro cercano se van a abrir, y les mencionaba, lo más probable es que muy pronto se abra un grupo dentro de la Red Colombiana de Metrología, quizá un poco amplio en transformación digital, en donde las personas se comience a trabajar y a entender y a aportar, porque al final esto va a ser de consenso. Entonces, si nosotros desde Colombia no comenzamos a conocer un poco la realidad de lo que está ocurriendo, de las demandas que se tienen en el mercado, de cómo se incorporan actualmente los certificados, difícilmente tenemos una posición, diríamos, argumentada para decir en las reuniones internacionales, mire, deberíamos movernos más bien hacia este tipo de arquitecturas o no. Entonces, bienvenida a esa participación y sí la va a haber en diferentes niveles. Lo mencionábamos, aquí hay trabajo bastante para los matemáticos en construcciones de algoritmos. Va a haber trabajo interesante para los estadísticos en construcciones también de salida de datos. Los ingenieros de sistemas o de programadores tienen un campo abierto para trabajar en este tipo de software que incorpora estas arquitecturas. Entonces, va a haber campos de trabajo en esos escenarios, todos enfocados en pensar que tenemos que transferir información de mediciones. Ese horizonte sí no lo podemos perder. Puede ser que experiencias de otros procesos las traigamos y ya no tengamos que hacer muchos recorridos o arrancar de cero, sino que las traemos de allí. Pero hay trabajo en este punto sin perder la óptica de que vamos a trabajar en mediciones. Bien, y la otra pregunta era sobre los cambios y las transiciones. Claro, como también lo resalté en algún momento, esto no va a ocurrir mañana ni pasado mañana.
tiene que irse generando primero toda una serie de acuerdos y por supuesto que va a impactar desde el vocabulario internacional de metrología porque tendrá que incorporar una serie de términos y definiciones de las que estamos hablando hoy en día. Tendrá, una de las primeras que se va a impactar es la redefinición de lo que es la trazabilidad metrológica, ¿sí? Actualmente la vemos muy mecánica, ¿verdad? Muy mecánica, cadena ininterrumpida, pero es que ahora no va a haber una cadena, va a existir es un evento simultáneo de transferencia de información para la trazabilidad. ¿Cómo vamos a incorporar esos términos? Ya habrá escenarios para esos elementos. El Sistema Internacional de Unidades tendrá que juntarse con la ISO para establecer esas reglas de comunicación y normas de escritura que trabajan en conjunto. La estimación de la incertidumbre incorporará todos estos elementos que aporta la nube metrológica. Actualmente las componentes de incertidumbre son muy de tipo experimental y todavía tenemos ciertos cuidados en lo que denominamos incorporar la deriva o los componentes por estabilidad de los patrones. En el futuro eso va a ser lo dominante, ¿sí? Una parte dominante en la estimación de la incertidumbre. Las constantes, como les mencionaba, posiblemente sufran reajustes en sus valores. Y por supuesto, la norma que nos rige tendrá que incorporar algunos elementos o hacer algunas aclaraciones y extrapolaciones de lo que actualmente tenemos. Por fortuna, el documento es muy claro y ya deja un esbozo de que la información puede transferirse en forma electrónica. Entonces, habrá que trabajar también y mirar si realmente se requiere un cambio profundo en la norma y que aparezca una nueva versión. Y por supuesto, como muy bien usted lo menciona, tendrá que haber una transición porque al igual que lo mencionaba que podrán existir diferentes niveles de consumo de certificados, también habrá usuarios que se moverán mucho más rápido y otros usuarios que se moverán más lentamente y requerirán unos tiempos mayores de transición. Lo importante aquí es no dejarse quedar del bus, porque el mercado los puede sacar, ¿sí? Aquí es también una situación de mercado. Súper, vale, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, aprovecho el espacio para reiterarles la invitación a quienes deseen participar tanto de los grupos de la red como de la unidad sectorial de normalización. En el chat les dejé el correo para que cualquier información que requieran al respecto puedan dirigirse a través del correo electrónico y yo les contestaré directamente. Muchas gracias. Bueno, nuevamente les agradezco por el interés que han manifestado en este tipo de eventos. Vamos a tener más eventos en donde ya iremos entrando un poco más a este paseo Este es como cuando uno va a una ciudad y se mueve en un autobús y le dicen, mire, aquí queda el museo tal y aquí queda el sitio de interés turístico tal, pero no nos bajamos del autobús. Este fue apenas un paseo exploratorio. En el futuro vamos a tener charlas en donde vamos a ir profundizando con ejemplos mucho más aterrizados a cada una de estas componentes. Entonces los esperamos y por favor los invitamos también a que en la página web del BIPM y del PTB de Alemania, del SIM, comenzamos ya a tener información al respecto. También pondremos a disposición en algunas líneas del instituto
documentos para que cada uno de nosotros vayamos leyendo e ir ganando argumentos y propuestas para ir trabajando en este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos, muchos éxitos y buena tarde. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias prácticamente a las 67 personas que tenemos aún en reunión. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo diligenciar la asistencia para poderles enviar lo que son memorias del evento y de igual manera la evaluación del evento. Muchas gracias a todos por participar. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Los dejo.